Vale, gracias. Yo ahora voy a compartir mi pantalla. Por favor, confirmadme si lo veis bien. ¿Lo veis? Perfecto. Se ve perfecto. Sí, Sí. Vale. Ok, gracias. Yo quería comenzar esta introducción hablando un poco del contexto. Y el contexto sin hablar de COVID, sin hablar de pandemias, sin hablar de esto que estamos soportando entre todos. Quería referirme a otros factores, porque para descubrir un valor que creemos que tiene Commvault como empresa, que ha sido fundamental en este proyecto y que lo vemos repetidas veces en diversos emprendimientos o problemas que tenemos que resolver en el mundo de la protección de datos y que no son conocidos. Son ciertos factores que tiene Commvault como empresa que no los puedes ver en un folleto de marketing. No están y nosotros los conocemos porque trabajamos y los clientes muchas veces se benefician de esto y no son conscientes. Me gustaría hablar un poco del contexto para luego revelar a qué me refiero. Esto, no sé si estáis al tanto, es la presentación, la keynote de antes de ayer del evento mundial anual de AWS llamado re:Invent. Este es el máximo responsable y me ha llamado la atención poderosamente algo que ha dicho cuando vi esto. Hablaba de los servicios que hay, la cantidad de novedades, que va como un tren, como una moto, cada vez con más potencia, e invadiendo y dando servicio a muchísimas empresas de alrededor del mundo. Y algo que han anunciado ayer, que dice aquí New, es que ahora van a facturar por milisegundos. Entonces nosotros pensamos que venimos de un mundo donde antes montábamos servidores, comprábamos infraestructura, tardábamos meses o semanas para poder tener algo disponible, a un mundo en que todo se ha virtualizado y ahora estamos en este mundo donde grandes empresas con un poder económico impresionante y una vanguardia tecnológica también impresionante crean las infraestructuras y nos dejan utilizarlas. Y ya llegan a un punto, a una granularidad que son capaces de cobrarnos por milisegundos. En este contexto estamos ahora. No sé si alguien puede decirme qué significa esto. Esta es la cantidad de milisegundos que hay en una hora. 3.600.000. Entonces igual tenemos a alguien que gana muchísimo dinero, que nos cobra cada hora 3.600.000 de estos. Nosotros puede ser que tengamos un sistema en el que decimos, bueno, no importa, en una hora lo vamos a levantar. Entonces podemos tener algo que en una hora lo vamos a levantar y eso antes era rápido y hoy ya son 3.600 unidades de lo que Amazon nos cobra. Yo creo que la aceleración, bueno, el vértigo en que vivimos todos ya está claro sin tener que ver esto, pero me gustaba enseñarlo de esta manera. Luego, esto también es del evento este que luego puedo poner en el chat cuando no me toque hablar a mí, puedo poner los enlaces a esta presentación porque la verdad que abre los ojos y hay cosas de las que no somos conscientes y nos está pasando por encima si no reaccionamos. Las nubes, Amazon, Azure, están intentando desde hace tiempo, no mucho, poner una pata local. Lo primero que ha hecho AWS es crear un rack donde ponen sus sistemas y tú tienes el stack de AWS en tu casa. Esto se llama Outpost. Lo que han anunciado antes de ayer, yo esto lo he visto ayer, pero es súper fresco, es ECS Anywhere. Es un sistema de contenedores en el que AWS dice, toma, te dejo mi propiedad intelectual. Tú ahora puedes usar los sistemas que tengo en la nube, pero los pones en tu casa. Y no tienes que comprar hardware, no te mando un rack, te mandaré una máquina virtual. No sé, yo no he visto cómo es que esto se despliega, pero seguramente serán máquinas virtuales, imágenes o algo muy sencillo. Entonces ya no es la nube algo que estaba por ahí arriba, sino que ya está en todos sitios. ¿Cuál era el argumento de AWS para esto? Decían, si tú tienes miedo y tienes resquemores para migrar tus cargas a nuestros sistemas, te lo ponemos tan fácil con que puedes tener nuestros sistemas en tu casa. Utilízalos. Cuando estés seguro, migras. Entonces, bueno, esto es el contexto tecnológico está muy influenciado por esto. Si vamos a cómo estamos en las empresas, vemos que tampoco falta velocidad. Hace, no sé, 2 semanas, BBVA y Sabadell anunciaban que igual se fusionaban. Luego pasó poco tiempo, 5 días era el periódico, pero en realidad fueron 10 días nada más en que todo se ha cancelado. Ya había especulaciones, ¿no? Tú hablabas con la gente que conoces y dices, bueno, ¿y quién va a llevar esto? ¿Quién va a llevar el otro? ¿Cómo lo vamos a gestionar? Mira, todo eso ha quedado en nada, que puede reflotarse, pero
en esta situación estamos viviendo, ¿no? Un día hacemos un presupuesto, otro día no lo necesitamos, otro día lo duplicamos y otro día no sabemos qué va a pasar. No sé si alguien puede decirme de qué empresa les parece que es esta página web. ¿Alguien? ¿Alguien lo sabe? Es una empresa muy famosa por la sostenibilidad, por la energía hidráulica, por el viento y por la electrificación y la movilidad eléctrica. Les voy a decir que esta empresa es Repsol. Cuando yo era pequeño, Repsol era combustibles fósiles, ruido, carreras de motocicletas. Están haciendo cambios a nivel empresarial en el mundo de energía, en el mundo del turismo, en el mundo de la aviación, ya sabemos todo lo que hay, que son impresionantes. Hay cambios que van a generar problemas y cambios de tendencias inesperados. Si vamos al más a más de esto, el máximo de lo máximo, no sé si habéis visto esta noticia porque es del año 2016, pero para mí sigue siendo cada vez más vigente. Arabia Saudita dijo, bueno, los responsables de Arabia Saudita en el año 2016 lanzaron un plan que era su visión para el año 2030. ¿Y qué decían en ese año? Hace 4 años. Dijeron, a partir de 2020 vamos a poder vivir sin el petróleo. Si vemos lo que está aquí a la derecha, que son los datos reales del Banco Mundial, según los últimos datos consolidados, la tendencia va más bien a que esa iniciativa fracase. Entonces, estamos en un mundo muy convulso sin tener en cuenta la pandemia. ¿Qué es lo que necesitamos y lo que yo creo que nos aporta Commvault, y lo podemos decir nosotros como partners, y creo que nuestros clientes esto lo valoran y lo ven cuando nos involucramos? Yo creo que lo que más necesitamos en estos días es la capacidad de cambiar, de decir, por aquí no voy bien o por aquí no puedo seguir, tengo que reaccionar. Entonces os voy a contar un poco el backstage de cómo funcionan 2 herramientas que tiene Commvault como empresa que nos han ayudado en este proyecto y nos ayudan cada semana. Yo recuerdo algo que nos ha dicho una vez un comercial de Commvault, saludos a Sergio si nos ve algún día o si está por allí, que era, el valor que tiene nuestra empresa es que nacimos en el año 96 y siempre hemos sido nosotros los propietarios de nuestra tecnología. Siempre hemos desarrollado todo lo que hacemos. Entonces, ¿eso en qué se refleja? Decía Sergio. Se refleja en que tenemos acceso a la gente que realmente conoce la tecnología. Bueno, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, te sirve por si tienes una necesidad rara, una cosa nueva, si hay el suficiente interés, si hay recursos, podemos rápidamente reaccionar y hacer que se hagan realidad. Yo esto lo he vivido ya 2 veces. La primera fue con Electrostox. Comprobar que esto es algo que no es un mensaje, que no lo ves en un sitio de marketing, pero que pasa. Entonces, ¿cómo pasa? Como dijo Diógenes, en el año 412 a.C. el movimiento se demuestra andando. Vamos a ver algo concreto y vamos a ver la realidad. ¿Cómo empezó este caso? Juan Manuel está aquí porque un día me mandó un mail que decía esto. Juan Pablo, tenemos que proteger nuestra infraestructura en Oracle. ¿Sabes cómo va? Y yo aquí tenía 2 opciones. O mentirle o preguntarle a alguien que supiera. Entonces, para mí, el alguien que sabe son primero nuestros técnicos, nuestros preventas, luego los del mayorista y los del fabricante. Y cuando veo que tengo frente a mí una pregunta no muy difícil, pero rara, nosotros tenemos un atajo. Un atajo en forma de una herramienta que pone Commvault a disposición de todos los partners en el mundo, que se llama Partner Success Desk. ¿Qué quiere decir? Es el escritorio de éxito de los partners. ¿Qué significa? Que si este escritorio nos ayuda al éxito es que estamos ayudando a nuestros clientes a resolver sus problemas. ¿Y cómo funciona en la realidad? Juanma me dijo esto a mí. Tienes esta herramienta, tienes varias maneras. Puedes mandar un mail, puedes ver documentación, o si estás ansioso como yo, puedes meterte en un chat. Entonces te metes en un chat, como el que te metes con una empresa de telefonía o en un banco, y siempre hay alguien 24/7 en cualquier lugar del mundo dispuesto a responder. Y la pregunta puede ser tan rara como esta. Yo le decía, soportáis la nube de Oracle, pero no la nube de Oracle clásica, la nube de Oracle de ayer, porque hay una nueva. Yo digo, lanzo esta pregunta, que era un poco lo que estábamos hablando con Juan Manuel, ¿y qué vino de respuesta? Tuve un chat con una persona, que es esta persona que dice aquí, Paul Giebels, que estaba en Holanda, y me dice, luego estoy contigo, te respondo el mail. Esto vino 3 horas después, esta respuesta. Entonces es que me decía,
Mira, lo estamos mirando internamente. He hablado y mirado unos logs que tenemos internos, unos blogs, perdón, unos forums que tenemos internos. Y creemos que esto puede estar lo que tú necesitas, que es el soporte de eso, que no está documentado en ningún lado, porque es muy nuevo con Oracle, que no lo hemos hecho nunca en ningún lugar del mundo, y sobre todo aquí en España no había nadie que hubiera montado esto. Creemos que está en Early Release y es probable que en breve se pueda utilizar. Levanto el teléfono, le digo a Juanma, me han dicho esto, bueno, veamos a ver qué. Si es cierto, podemos hacer una POC para ver cómo podemos resolver el problema. Al otro día, a las 10 de la mañana, yo tenía la confirmación por escrito de que esto era factible. ¿En qué lo tradujimos? En conseguir este software, que era un early release, empezar una POC, que siempre las cosas ya sabemos que llevan tiempo, una cosa es que lo tengas hoy y otra cosa es que de aquí a un mes ya realmente lo estés probando, entonces en el tiempo, en el decalaje entre que nosotros supimos esto y el momento en que lo pudimos llevar a la práctica, ya estaba rodando y estaba sobre ruedas. Esto fue a principios de 2019. Esto es ahora, hace nada, 2 semanas, no sé, 10 de noviembre, 3 o 4 semanas. Cuando la pregunta es complicada, pero ya no es complicada de no encuentro dónde está algo, sino que es, no encuentro dónde está algo, pero además tampoco sé si esto es algo que a alguien le interese. ¿Estáis pensando en esto? Commvault tiene una dirección de mail que es beta@commvault.com y tú puedes hacer la pregunta. No sé si esto está abierto al público, esto lo utilizamos nosotros. Tú dices, tengo este problema con un tema de cifrado de bases de datos de Oracle y a mí me ha sorprendido mucho la respuesta y por eso lo quería compartir con vosotros. La respuesta nos decía, sí, esto ya lo soportamos, hay que hacer pim, 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 no sé, que al final no sé si es tan fácil cuando luego lo pones en marcha, pero a mí siempre me gusta ver cuando la gente está en copia, a ver, ¿quién es este? Y esta persona que me contestó súper rápido, yo diría que me contestó en 1 hora o algo así, me dijo, como es un tema de base de datos, pongo en copia a nuestros desarrolladores del mundo Oracle. Y aquí había una dirección técnica de servicio, ¿no? Dev Oracle, y también había un nombre, Girish Rao. Digo, a ver, ¿quién es Girish Rao? Quiero saber esto, ¿no? Intuyo que esto es lo que decía Sergio. Tenemos acceso a la gente que sabe. Busqué en Google Girish Rao y descubrí que era una persona que tiene patentadas, no sé si 15 patentes sobre esto, sobre el mundo que nos está preocupando, ¿no? Migración de una base de datos, de un sistema de bases de datos de gestión a una nube, cómo proteger de manera holística aplicaciones serverless. Todas estas son patentes del año 2020, no son patentes más antiguas que también podría haber buscado para hacer este ejemplo. Gestión del storage de manera holística, otra vez para proteger serverless, migración de un sistema de base de datos al almacenamiento en la nube, y así sucesivamente. Para mí, esto era la comprobación de que realmente tenemos acceso a la gente que está detrás del producto y que sabe, que nos preguntan, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te pasa? Aquí tenemos la respuesta y es algo que nos ayuda y quería que lo conocieseis. Ahora paso la palabra a Juan Manuel de Electrostocks. Él nos va a explicar el otro lado, ¿no? Juanma, trata de dejarnos un poco bien.